Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están viendo este video. Gracias por darnos su confianza en este nuevo proyecto llamado A Fondo. ¿Y por qué A Fondo? Porque las personas que vamos a tener sentadas en cada uno de los episodios que vamos a ir abordando, vamos a tratar con ellas ciertos temas a fondo. Pero no temas por los que comúnmente son conocidos, sino que queremos tratar otros temas respecto a quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van y demás. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un gran amigo, un genio, un crack, un titán, un grosso. Mi buen amigo Dante Urbina. ¿Cómo estás, Dante? Muy, muy contento de estar aquí contigo y es un honor que me hayas invitado para este espacio. Bueno, Dante, gracias nuevamente por haber aceptado y espero que te vengas preparado porque vamos a tratar de ser picantes. ¿Ok? Amigo, a ver, yo te tengo que ser honesto. Como no tengo oportunidad aún de poder conocerte en persona, yo lo que conozco es lo que vos mostrás. Vos mostrás algo públicamente, como así también mostrás algo en privado. Tengo, gracias a Dios, la oportunidad de poder haber tenido muchas charlas con vos en privado, pero para aquellos que solamente te conocen en el ámbito público, ¿no? En aquello que vos mismo mostrás a través de tus conferencias, videos, charlas, debates y demás, mostrás ser un apologista, un tipo de rigor, un tipo al que le gusta, nada, abordar ciertos temas de la forma más seria y formal posible, ¿no? Ahora, ¿cómo es eso de que vos eras ateo? Porque si yo hoy te veo, si yo veo a Dante Urbina hoy, yo digo, y la primera conclusión que saco es, bueno, Dante fue criado en la mejor de las familias cristianas, fue formado, una catequesis tuvo en su casa y Dante a los 9 años, yo ya me lo imagino, ¿no? Instalado como Samuel en el Antiguo Testamento, viviendo dentro de la iglesia o algo por el estilo. ¿Cómo es eso de que vos eras ateo, Dante? Bueno, básicamente mi ateísmo que se da en mi adolescencia es como una especie de reflejo práctico en mi vida de la filosofía nietzschesiana. Y yo suelo explicar esto tomando la filosofía de Nietzsche de referencia, pero resulta que yo leí a Nietzsche después de haber sido así. Y cuando yo lo leí dije, oye, esto es lo que era el modelo y esquema en mi vida. Para Nietzsche, en su libro Genealogía de la Moral existe la moral de amos y la moral de esclavos. La moral de amos concibe como valores la soberbia, el orgullo, el honor, la voluntad de poder. Y la moral de esclavos, en cambio, considera como valores la humildad, el amor, el servicio, la solidaridad, la paciencia, etcétera. Entonces, sucede que yo durante mi etapa académica, en mi niñez, tuve la gran oportunidad, el gran don de que mi padre me inculcó el amor por los libros. Me inculcó mucho, mucho el amor por los libros, que a su vez se lo había inculcado su padre, mi abuelo Abelardo. Yo soy Dante por mi papá, Dante, y Abelardo por mi abuelo, ¿no? Entonces, habiéndose me inculcado el amor por la lectura, desde los 7 años comencé a leer libros de la literatura universal y había muchos, muchos libros en mi casa. Y entonces comienzo a acumular conocimiento, especialmente sobre temas de gramática. Me comienza a interesar mucho la gramática. Y hubo un momento en que yo me familiarizaba teniendo 8, 9, 10 años con textos de gramática de nivel universitario. Y puedo decir con sinceridad que conocía más de gramática que mi profesora de ese momento. Luego me interesé por las matemáticas, más o menos cuando tenía entre 11 a 12 años. Y de lo que yo iba a desaprobar el colegio por ser malo en el curso de matemáticas, porque yo era un niño vago que no le gustaba estudiar, ya después hubo un cambio en que decidí estudiar para no traer más problemas a mi familia y ser responsable y hacer mis tareas. Me comencé a volver muy bueno en el curso de matemáticas y me comenzaron a enviar a concursos interescolares. Luego me comencé a interesar por las ciencias sociales, especialmente la historia, en torno a los 12 a 13 años.
Entonces venía acumulando bastante conocimiento, pero aún más grande que mi conocimiento era mi soberbia, una soberbia absolutamente gigantesca. Y es ahí donde retomo la cuestión de Nietzsche. La Yo había soberbia, llegado, la sí, soberbia es producto del conocimiento porque vos veías que te destacabas sobre los demás, sobre tus compañeros de clase, o la soberbia nace de otro lado, quizás de tu núcleo familiar, de la forma en la que te trataron tus padres. De dónde crees que nace la soberbia? la soberbia nace de mi mala voluntad bajo la circunstancia de encontrarme con que podía destacar y Entiendo. sistemáticamente destacaba. Y de hecho era tal mi soberbia que no era mi punto de medida simplemente mis compañeros de clase. De hecho, eso me parecía un punto de medida mediocre para la forma en que tenía estructurada mi mente y corazón en ese momento, sino que entraba en controversia con mis profesores mismos. Recuerdo que cuando estaba en tercera de secundaria, cuando tenía 14 años y ya tenía una vida basada en la soberbia y cuyo propósito era pisotear a los demás y demostrar que soy superior y punto, recuerdo que había una profesora del curso de literatura que nos habló de forma muy sentimental sobre su fe en Dios. Y yo me burlé de ella y le saqué todo un conjunto de contraargumentos intelectuales. Entonces, en el fondo de mi ateísmo, en esa circunstancia, está que si Dios existe, Dios es absoluto y es el centro de la realidad. Y es el estándar con base en el cual hay que organizar todo lo demás y a lo cual debe sujetarse todo. Pero esto es muy doloroso para la soberbia, porque si Dios es el absoluto, entonces el absoluto ya no es Dante Urbina, ya no es Dante Urbina, ya no soy yo. Y si hay un sentido de la vida es hacia Él y no hacia mí mismo. Entonces, en mi época de ateísmo, la actitud fundamental era el rechazo al cristianismo y específicamente al cristianismo católico, en tanto reflejaba aquello que yo despreciaba. Despreciaba la paciencia, despreciaba la caridad, despreciaba la humildad como tonterías, como cosas de niños o de viejecitas o ¿Tú, de tus gente ignorante. Perdóname que te interrumpa, pero tus papás eran cristianos, católicos, practicantes. O sea, ¿vos te criaste en un hogar cristiano o te criaste en un hogar donde te dejaron ser libre y luego que vos decidas saber qué fe abrazás? Fui criado en un hogar católico tradicional en el sentido cultural del término, Mm, es decir, que se asumía más o menos una cultura católica con una observancia básica y respetuosa de los sacramentos, de la Semana Santa, de la Navidad, ¿no? Pero no un sistema de ir a misa todos los fines de semana claro. o que la fe estuviese presente en la vida diaria, ¿no? No era un ambiente hostil a la fe, pero tampoco un ambiente que se promocione la fe en el cual yo fui criado. No, no es ese el caso. Sin embargo, debo mencionar dos salvedades al respecto. Uno, en mi propia familia hubo luego una transformación a este respecto de un acercamiento mayor a lo religioso de parte de todos los miembros de mi familia, pero eso fue un proceso posterior. Y por otra parte estaba mi abuelita. Mi abuelita sí era una mujer muy, muy religiosa, una guerrera de la oración que estaba allí siempre con su rosario. Y mi abuelita pocas veces me habló de cuestiones de fe y las veces que lo hizo yo recuerdo, más que sus palabras, recuerdo sus ojos llenos de amor. Mi abuelita no era mucho de mostrarle el cariño, digamos, de forma física, así como abrazándolo uno o algo así, pero cuando veía sus ojos muy, muy llenos de amor. Entonces, yo no tenía un contexto explícitamente religioso, católico, cuando me crié de niño ni en mi adolescencia temprana, pero sí tenía la presencia silenciosa y amorosa de mi abuelita viviendo su fe. Claro está que cuando yo llego a esta posición intelectual en donde, pues para mí la fe son tonterías, pues para mí también las creencias que ella mantendría serían ello. Aunque jamás identificar y logré identificar eso con su persona. O sea, el cariño hacia mi abuelita siempre fue como un absoluto, ¿no? Y ahora lo que yo hago es poner absolutamente todo lo que yo pueda saber, conocer toda la intelectualidad al servicio de la fe de mi abuelita, en cierto modo, porque lo que yo defiendo es la fe de mi abuelita, nada más. Wow, qué buena onda y qué buena relación que hay en eso, ¿no? Y cómo Dios sabe articular los hilos de las relaciones y el mundo para que luego vos termines contando, vayas a saber cuántos, 20, 30 años después, una anécdota como esta en este espacio, ¿no? O sea,
Andás a ver si tu abuelita se llegó a imaginar que en algún momento Dante Urbina iba a ser lo que hoy es Dante Urbina, ¿no? Que para muchos es una gran ayuda a la hora de pensar nuestra fe. Entonces, vos te encontrás siendo un tipo soberbio, un chico soberbio. Yo te soy honesto, a mí me molestan mucho los soberbios. Yo en mi adolescencia, capaz que si me cruzaba un Dante Urbina, que medio soberbio, altivo, mirando por debajo de su hombro al resto, yo le pego así un cachetazo en la nuca como diciendo, nene, ubicate. Pero vos, o sea, eras un soberbio así y en esa condición, en ese estado de tu corazón, es que te terminás encontrando con la fe cristiana. Sí, y ahí se ve muy clara la gracia de Dios, en el sentido de que es gratis, gracia, gratis, un regalo inmerecido. Yo lo tengo muy claro porque cuando yo examino a mí mismo, mi vida, me encuentro con que yo no merezco, no merecía y no merezco la gracia de la fe. Por ejemplo, un enemigo de la fe, alguien que humilló a una profesora sencilla de secundaria que nos habló con amor sobre su fe, alguien que humillaba a sus compañeros. Por ejemplo, tú referías que tú me hubieras metido como un lapo Sí, ahí, a mí, de a ver mí a me alguien molestaban soberbio. mucho. Sí, sí, sí. Bien, he de comentar, dado que queremos ir a fondo y tal vez esto le pueda servir espiritualmente a alguien para orar por otra persona, tal vez, que yo no solo era soberbio intelectualmente, era también una persona muy agresiva. Si Mira, alguien se metía conmigo, yo reaccionaba físicamente. O sea, si alguien me agredía físicamente, yo reaccionaba. Y yo no medía si era pequeño o grande. Si había alguien que me llevaba dos cabezas y se metía conmigo, veía de golpearlo. para. Acabas de tirar una bomba. Yo te juro que este perfil de Dante Urbina jamás lo hubiera imaginado. Dante Urbina, diríamos en Argentina, ¿no? Viste, en Argentina la pelea se le llama agarrarse a las piñas, ¿no? Dante Urbina se trenzó alguna vez, tuvo que levantar la guardia y entrecruzarse con alguien así. ¿Te peleaste alguna vez física? O sea, ¿tuviste ejerciste violencia física sobre otra persona? A decir verdad, lo hice no una vez, muchas veces. ¿En Muchas serio me veces. estás diciendo? ¿En Sí. serio? ¿Y vos eras el tipo que reaccionaba o el que provocaba? Siendo un soberbio, decimos, bueno, espero que, o sea, uno espera que es el que termine actuando, el que tira la primer piña, ¿no? Pero vos eras un tipo que lo tenían que molestar para llegar a ese punto, o era un tipo que provocaba la pelea. No, tenían que molestarme. Pero el Entiendo. punto es que ahí también estaba mi soberbia. ¿Por qué? Es como que me ponía en una situación así, de ver a todos los demás como una especie, voy a decirlo porque acá queremos entrar a fondo, y como digo, si mi testimonio a alguien le puede servir para su conversión o para la esperanza de conversión de otra persona y orar más por esa persona, en buena hora. Yo me ponía en una situación así como que veía a los otros como insectos, como seres inferiores, y por lo tanto yo ir a provocarlos sería, por decirlo así, darles importancia. Entonces yo no era de buscarlos porque como que me sentía muy por encima de eso, ¿no? Pero sí tenía actitudes, palabras o miradas que mostraban hostilidad o desprecio por mi forma de ser. Entonces, eventualmente era natural que personas fueran a chocar conmigo. Y cuando eso sucedía, yo pues contragolpeaba muy fuerte con palabras o a veces con la agresión física, ¿no? He de comentarlo, ¿no? Obviamente me arrepiento mucho de eso, he pedido perdón a Dios. A todas las personas a las que yo haya hecho daño, he procurado también pedirles perdón y reparar las cosas en lo posible. Cabe comentar de contexto para cerrar esta idea que yo de niño, cuando tenía 6 7 años, era muy tímido y muy, muy retraído, muy, muy tímido, ¿no? Y mi padre me inscribió en clases de karate. Y eso desarrolló mi carácter y me convirtió más como en extrovertido, en alguien más seguro, y también en alguien agresivo. Pero eso ya por causa del vicio mío o el mal enfoque mío y no del karate En, mismo, ¿no? en ese momento de tu vida, ¿fuiste una persona que sufrió el bullying, por así llamarlo? Era fundamentalmente la persona que más ejercía el bullying en mi salón. O No, sea, pero digo, imagínate. antes, cuando vos eras introvertido, antes de tu pasar por el karate, ¿no?
Digo, Ahí antes sí, de vos convertirte en ese tipo soberbio, ¿eras un tipo que recibía bullying? sí, 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 sí. O sea, pero estamos hablando de un niño de 6 7 años. Cuando yo Ok. tenía entre 6 y 7 años, como un niño tímido, recibía bullying. De hecho, recuerdo una circunstancia en que el más bravucón del salón me molestaba y todo eso, ¿no? Me maltrataba. Y de repente yo me harté y le tiré un puñetazo y le dejé el ojo verde. Y fue como una cosa muy impresionante para el salón, porque es como que el niño tímido del salón, ¿no? Le pegó al bravucón. Es como cuando Spider-Man en la película le pega por primera vez a Flash Thompson, ¿no? Todos se quedan así como diciendo el chico inteligente al que le hacían bullying de repente. Y eso fue quizás lo que empezó a provocar un cambio de actitud en vos, como diciendo, che, no me voy a dejar más faltar el respeto, y que te termina conduciendo al otro límite, al otro extremo, No, perdón. creo, fue una reacción puntual simplemente, que ocurrió y punto, ¿no? Pero luego volví a mi normal Ok. timidez y retraimiento. Pero luego, cuando tengo 8 años, se me inscribe al karate y ya ahí como que tengo un cambio de personalidad. Entonces tenemos la soberbia intelectual y al mismo tiempo yo destacaba en el karate. Siendo yo flaco, mi especialidad no eran los puñetes, que no serían muy contundentes de parte de un flaco. Mi especialidad eran las patadas y me iba bien con eso. Entonces, imagínate ese cóctel explosivo de soberbia intelectual, conocimiento, mala actitud y una persona agresiva. Entonces, Claro, eras una bomba de Dios tiempo, tiene mucha Dante. misericordia, Dios tiene mucha, mucha misericordia. Eso es una bomba de tiempo. ¿Y a qué edad comenzás a plantearte el caso de la fe cristiana con mayor seriedad? ¿En qué momento de tu vida es? ¿Vos ya eras un adolescente, soberbio, agresivo, un tipo con el que no te podías meter porque si no era traerse problemas? ¿A qué edad es cuando vos te lo empezás a plantear y en qué circunstancias? Como comentaba, el pico de este tipo de actitudes y de esa soberbia fue cuando yo tenía 14 años, estaba en tercero de secundaria. Cuando termino ese año, me doy cuenta de dos cosas. Una, que yo estaba absolutamente solo, solo. O sea, no tenía nadie a mi lado, los había alejado a todos a punta de mi agresividad y malas actitudes. Y la segunda, mucho más importante, que mi vida no tenía sentido. Y yo tuve un impacto fuerte al encontrarme con ese pensamiento. O sea, mi vida no tiene sentido, porque me dije eso de humillar a los demás, demostrar que soy superior y no sé cuántos, eso no es realmente un sentido en el sentido fuerte del término. Entonces me dije, voy a darle sentido a mi vida. Y luego me dije, el sentido de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla. Y luego me dije, pero para encontrar la verdad, primero hay que destruir la mentira. Y la mayor mentira de todas es la Iglesia Católica. Esa fue la premisa de partida de mi investigación sobre estos temas de filosofía y teología, a los finales de 14 años. A ver, Dante, un pibe hoy, 14 años, 15 años, está buscando la mayor cantidad de likes posibles en Instagram y en TikTok, haciendo bailecitos de anime, de dibujos animados y cosas por el estilo. Vos a los 14 años te hiciste uno de los planteos más profundos que el ser humano puede llegar a hacerse, el tema del sentido de la vida. Y eso te motivó a, bueno, buscarle sentido y a ver el tema de la fe cristiana, pero con el objetivo de destruirla. O sea, todo lo que vos me estás contando, ya sea tu entorno familiar, tu condición personal del corazón y demás, no nos lleva a la conclusión de que había una predisposición en vos a abrazar la fe cristiana, sino todo lo contrario. Efectivamente, porque por mis actitudes, o sea, para mí el cristianismo y en especial el catolicismo reflejaban lo que a mí me repugnaba. O sea, cuando uno lee libros espirituales católicos, cuando uno ve el catolicismo desde dentro, por ejemplo, te encuentras que se resalta mucho la humildad. Por ejemplo, en los santos, cuando uno ve la vida de los santos. O sea, en el catolicismo, ¿a quiénes nos ponen como ejemplo de católicos? No a la viejita tal que va a misa o al borracho católico hipócrita. No, a quien la iglesia oficialmente nos pone como ejemplo de católico es a los santos. Pero en los santos, ¿qué se encuentra sobre todo como fundamental? Claro, entre otras cosas, porque hay muchas cosas, la Eso, humildad, el eso es servicio. equivalente a la debilidad, ¿no?
exacto, yo lo veía como la debilidad. Entonces, para mí el valor era la fuerza, y yo era el hombre fuerte, el superhombre nietzschesiano, y pues lo cristiano y más aún lo católico era como, en lugar de individualista, comunitario. En lugar de poder, más bien la debilidad, la paciencia, la humildad. Entonces, claro, por mis actitudes que traía, me repugnaba. Y aparte de eso, ya estamos hablando del año 2006, surgió como un contexto bastante anticatólico en medios de comunicación. Sale todo este rollo, por ejemplo, del Evangelio prohibido de Judas, que los medios de comunicación plantean pues como si fuese un gran descubrimiento que se tenía oculto. Sí, sí, sí. Eh, Salen cosas como este del Código Da Vinci, Que se también descubrió como también la tumba de Jesús, donde estaban sus huesos, todo ese sensacionalismo hollywoodense. sí, o sea, fue fuerte, ¿no? Y también como hubo un cambio de papa, más o menos también por esa Mm. época, siempre hay las especulaciones de las profecías y el Papa Negro y los secretos del Vaticano y no sé cuántos. Entonces, aparte de yo tener actitudes que contrastaban mucho con lo que se resalta en la fe católica, había un ambiente en los medios de comunicación en ese momento bastante anticatólico. Entonces también había un cóctel perfecto anticatólico. Y cuando yo comienzo a investigar, el primer libro de filosofía que leí en mi vida es El Anticristo de Friedrich Nietzsche. Yo había leído muchos libros antes, pero sobre todo el área de literatura, ciencias e historia. Pero mi primer libro de filosofía es El Anticristo de Friedrich Nietzsche, de 1895. Y básicamente la tesis central de ese libro es que el cristianismo es el culpable de los peores males de la humanidad. De hecho, una cosa que me impresionó mucho del libro es un pasaje donde dice como que el cristianismo va contra la ley de la evolución. La ley de la evolución por la selección natural se basa en eliminar a los más débiles. En cambio, el cristianismo, al ayudar al necesitado, Claro. al ayudar a los pobres, no deja morir o podrirse, por decirlo así, lo más débil de la humanidad. Entonces impide la evolución de la humanidad. Es una cosa que dice Nietzsche, o sea, es una crítica furibunda, ¿no? Ah, es aberrante el solo pensarlo. Y hay gente que basa su filosofía de vida en ideas como esa, ¿no? Aberrante el solo pensarlo. Exacto, pero aquí viene algo que Dios permitió y que yo le estoy muy agradecido, porque eso es gracias, un regalo, que yo ya estaba vacunado contra la filosofía Nietzsche, porque ya mi vida el año anterior, al leerlo, porque Nietzsche es un filósofo que seduce con sus ideas a un montón de pubertos, que lo leen y dicen, wow, la Claro. cima de la filosofía. A mí no. ¿Por qué? Porque yo ya el año pasado había sido prácticamente la encarnación de esas ideas y ya me había topado con que, uno, estaba absolutamente solo y dos, y más importante, mi vida no tenía sentido. Entonces, si bien leía Nietzsche, no me llegó a generar el impacto o atracción que normalmente genera en la gente. El tipo que hoy por hoy quiere levantarse en un acto de rebeldía contra el status quo, ¿no? Encuentra en este tipo de autores y filosofías la justificación para poder llevar a cabo un estilo de vida que pretende llevar a cabo, ¿no? Entonces vos es como que vos ya habías pasado por esa etapa, ya no querías ser el rebelde de hace unos años atrás. Efectivamente, la cuestión que me importaba era la verdad. Claro, Y por decirlo así, ya en la práctica había visto que la teoría de Nietzsche no funcionaba bien para dar propiamente un sentido o una verdad con mayúsculas. claro. Porque yo tenía una suerte intuición, y eso también es un regalo inmerecido de Dios, en mi corazón, en mi mente, de que había una verdad con mayúscula, y lo que yo tenía que encontrar era una verdad con mayúscula. Mira. Y bueno, en ese contexto entonces, mi dinámica era leer un montón de diferentes corrientes filosóficas y teológicas para destruir intelectualmente al catolicismo. Ese era como mi atajo hacia encontrar la verdad, ¿no? Y por lo tanto investigué sobre el ateísmo, el agnosticismo, el marxismo, el liberalismo, el positivismo, etcétera, o sea, diferentes corrientes filosóficas, el existencialismo, leyendo directamente a los autores, o sea, leer a Marx, a Nietzsche, a Kant, a Heidegger, a Jean-Paul Sartre, a Camus, etcétera. Y no solo eso, sino corrientes teológicas. Y yo, o sea, tenía una perspectiva de partida de ateo anticatólico, pero si yo podía utilizar la Biblia para contradecir la fe católica, gustoso estaba, o sea, tal era mi anticatolicismo. Entonces, si yo tenía que echar mano de autores ortodoxos o protestantes o testigos de Jehová o adventistas o mormones para atacar al catolicismo, o si tenía que echar mano de religiones no cristianas como el islam, judaísmo, budismo e hinduismo para atacar al catolicismo, lo iba a hacer
Y comencé a investigar más a fondo también otras tradiciones religiosas, no cristianas, y dentro del cristianismo mismo las visiones no católicas. Entonces, Básicamente, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. eso, exacto. O sea, lo que me importaba era solo todo lo que yo pudiera tomar para destruir la fe católica, ¿no? Pero yo sí procuraba ser riguroso. O sea, procuraba ir a fuentes primarias, procuraba basarme en un estudio auténticamente académico. Y alguien podría pensar, sí, pero ¿qué peso tiene el estudio de un puberto exaltado de 14, 15 años, ¿no? Bueno, no voy a entrar muchos detalles al respecto, pero quien quiera buscar mi currículum académico como economista, porque varios me conocen como apologista, pero quien quiera buscar mi currículum académico economista, podrá ver que, digamos, no soy un total tonto investigando. De hecho, en el 2017 me seleccionaron luego un competitivo concurso internacional para participar de la reunión de premios Nobel de Economía en Alemania. Oh, Lo ¿cuántos años menciono tenés, Dante? ¿Cuántos años tenés? ahorita 31. O sea, hace 6 años atrás, 25 años tenías, Dante, cuando participaste de semejante comité o asamblea, no sé cómo llamarle. Yo a los 25 años, Dante, estaba saliendo de los boliches viernes, sábado y domingo, Dante. O sea, imagínate la distancia que hay entre ambos y entre el común denominador de la gente, tengo que ser honesto. Sí, bueno, o sea, la razón por la cual lo menciono es porque no quisiera que alguien desdeñe todo lo que podría servirle lo que voy a decir, diciendo, la investigación de Dante no vale nada porque él es un puberto exaltado que leyó cualquier cosa. No, o sea, al menos el comité de la reunión de los premios Nobel de Lindau, Alemania, consideró que yo era de los mejores jóvenes investigadores del planeta para participar de esa reunión. Entonces, ok, o sea, yo era un muchacho ahí investigando estas cuestiones filosófico-teológicas, pero tan malo investigando diremos que no soy, ¿no? Este proceso duró aproximadamente como un año, pero como yo buscaba ser riguroso, también comencé a acceder a las fuentes católicas. Quería ver las contrarrespuestas católicas. Claro. Yo no pensé que existían contrarrespuestas católicas a estas objeciones, pero investigando me encontré con que existían. Y finalmente, examinando la cuestión de la existencia de Dios, ¿no? Entre tantas cuestiones que estaba examinando yo, me encontré con que supuestamente habían unas 5 demostraciones de la existencia de Dios por un tal Santo Tomás de Aquino, ¿no? Un muchacho también, un muchacho que mucho no estudió, simplemente tenía tiempo para leer y para hacer un par de anotaciones, ¿no? Es un monjecillo ignorante, un frailecillo, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando lo leí, me imprimí las primeras cuestiones de la Suma Teológica, leí parte prima, cuestión 2, artículo 3, las 5 vías, me quedé impresionado. Recuerdo que las leí estando en el auto de mi papá y me quedé como una hora así reflexionando, así pasmado, como viendo simplemente hacia afuera sin ver y todo funcionando en mi mente. Y me di cuenta de que la profundidad filosófica de esas 5 demostraciones era muy grande. Y ya en ese momento entonces comencé a pensar más la cuestión ya de la existencia de Dios y no podía simplemente desdeñar Claro. esto que había visto, ¿no? Y eso me llevó a leer un poco más. Y rápidamente al seguir leyendo a Santo Tomás, me di cuenta con que él era el enemigo a batir. O sea, decía, si yo quiero destruir intelectualmente el catolicismo, a quien tengo que enfrentarme es a este, a Santo Tomás de Aquino. Yo tengo que destrozar la Suma Teológica, me decía. Y comenzaba a avanzar, pero mientras más lo conocía, más me enamoraba. Me encantaba la estructura de la suma. La suma, cada cuestión la divide en subcuestiones, que serían los artículos de la suma, y cada artículo viene primero con objeciones críticas a la postura que Santo Tomás quiere defender, luego un contraesto donde Santo Tomás solicita alguna autoridad al favor de la postura que él quiere defender, luego una respuesta donde da la argumentación filosófico-teológica a favor de su postura y la explica bien, y luego una sección de soluciones donde refuta cada una de las objeciones del comienzo. Y yo, que ya había leído a varios filósofos para cuando llegué a Santo Tomás, me quedé impresionado por esa estructura. O sea, no he visto ni un solo filósofo, ni Kant, Marx, Nietzsche, Heidegger, nadie, que sea tan sistemático en abordar las cuestiones.
Y yo dije, este método lo tengo que tener yo, me dije. Y además a mí lo que me pasó fue, bueno, no, yo nunca fui del ateísmo al cristianismo, pero sí lo que he notado es que cada persona que quiere de alguna manera presentar un argumento en contra de la existencia de Dios es como que Santo Tomás de Aquino ya lo vio de antemano y él mismo se hace el planteo, propone la objeción y él mismo la responde, ¿no? Entonces es como que, ¿viste ese pasaje en la Biblia que dice no hay nada nuevo debajo del sol? O sea, encaja de forma fabulosa en el trabajo de Santo Tomás de Aquino. La verdad que es fabulosa porque es como que no hay argumentos nuevos que el tipo no los haya de alguna manera encarado, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos al gran filósofo cristiano William Lane Craig, y Sí, William Lane Craig diversas veces ha declarado que al pensador antiteísta que considera de mayor nivel intelectual es a Graham Oppy. sí. Entonces, que alguien del peso de Craig diga que Graham Oppy es el mejor pensador antiteísta, es algo que llama mucho la atención. Pues bien, Graham Oppy, este filósofo antiteísta australiano, publicó en el año 2013 un libro titulado The Best Argument Against God, es decir, el mejor argumento contra Dios. Y básicamente el argumento que da es una de las dos objeciones que Santo Tomás se pone a sí mismo ya en la Suma en el siglo XIII. El tipo era un profeta, hay que ser honesto. Pará, entonces, para ir ya aterrizando respecto a esto, vos te encontrás con Santo Tomás de Aquino y en el deseo de querer refutarlo, te vas enamorando de su obra y vas encontrándole sentido a esta loca idea para ese momento de la existencia de Dios y la veracidad del cristianismo. Efectivamente. Primero lo que me gustó era su estructura, su profundidad, su método, pero poco a poco me iba convenciendo más del contenido. Y eso comenzó a generar pues un problema en mí, porque claro, Santo Tomás de Aquino es el pensador católico, yo voy a destruir la fe católica en busca de la verdad, pero aquella verdad que yo buscaba sentía que cada vez estaba más ahí. Para mí el punto de quiebre intelectual fue el asunto del problema del mal. O sea, yo quería la explicación de cómo puede existir un Dios bueno y al mismo tiempo existir el mal. Y me interesaba no meramente el asunto emocional del sufrimiento, sino me interesaba mucho una explicación de orden metafísico, ontológico. Y la explicación que encontré en la Suma de la mano de Santo Tomás me dejó absolutamente impresionado. Había visto explicaciones de otros pensadores cristianos, había visto, por ejemplo, el esquema de Martín Lutero, el de Juan Calvino sobre el asunto del mal, por qué existe el mal en el mundo, el pecado, etcétera. Pero la visión de Santo Tomás sí fue como que fue un golpe. Y yo al haber encontrado tanta consistencia en esa cuestión que tanto me interesaba, o tal vez la cuestión que más me interesaba en esos momentos, me dije, no, aquí hay algo. Y a partir de ahí entonces me aventuré a investigar apologética católica, es decir, las respuestas ya específicamente bíblicas a las objeciones que suelen hacer, sobre todo los protestantes, ¿no? Ahora, te hago una pregunta. En esta búsqueda, en este viaje que emprendés para encontrarte con esa verdad que decías, ¿no? ¿En algún momento te consideraste plausible el protestantismo? ¿En algún momento te planteaste el hecho del protestantismo como digno para abrazarlo? ¿Hubo algún momento en tu vida donde vos hayas considerado, ¿por qué no? Sí, lo respondo así para decirlo con claridad. El protestantismo siempre fue una posibilidad latente dentro de la investigación, pero nunca llegó a ser en ningún momento una posibilidad plausible. Ok. Es decir, así como una posibilidad latente sería hacerme budista, y nunca llegó a ser plausible del mismo modo. O sea, jamás se dio una circunstancia en la cual yo viera que está subiendo la probabilidad o se hace altamente probable que el protestantismo pueda ser verdad. Yo no estaba cerrado a la idea, por lo tanto, siempre estaba permitido como una posibilidad latente, pero una posibilidad puede tener una probabilidad baja y en general a lo largo de mi investigación nunca hubo una probabilidad suficientemente relevante del protestantismo. Ojo, eso no significa que no le tomase atención. De hecho, le comencé a tomar bastante atención porque una vez visto este asunto del problema del mal, al pasar a investigar la apologética católica,
lo que me encontraba era sobre todo el debate contra el protestantismo. Además que yo ya previamente había leído a teólogos protestantes, sobre todo las fuentes más primarias, ¿no? Especialmente Lutero y Calvino. Me enfrasqué mucho en conocer bastante la teología de Lutero. Me interesaba mucho la teología de Lutero, lo revisé muy a fondo, es uno de los autores que más conozco, desde sus propios escritos. Entonces, el protestantismo se convirtió en un elemento relevante en mi investigación, luego de haber llegado, como digamos, a esa solución tomista sobre el problema del mal y luego de haber cerrado la cuestión de la existencia de Dios. Sin embargo, yo veía siempre la respuesta de los apologistas católicos, porque yo inicié mi investigación pensando que la Iglesia Católica no tenía ningún tipo de respuesta a las objeciones que se le ponían, pero ya me había encontrado con que Santo Tomás daba muchas respuestas. Claro. Entonces yo no iba a caer en el mismo error de pensar que si se tienen objeciones con base en la Biblia a doctrinas católicas, los católicos no tienen ninguna respuesta posible. O sea, como ya por la antecedentes de Santo Tomás sabía que habían respuestas, entonces dije, ¿y qué respuestas dan los católicos a esto? Y comencé a ver, y comencé a navegar por blogs. Me ayudó mucho en particular dos blogs. Uno se llama apologéticacatólica.org de José Miguel Arraiz, que él es como en cierto modo el papá de la actual generación de apologistas, ha hecho mucho trabajo con sus artículos. Él no es un apologista tanto de debates en vivo o en YouTube. A veces la gente que está más acostumbrada a los videos no lo conoce tanto, aunque también cuenta con un canal de YouTube del mismo nombre, apologéticacatólica.org, pero su página es absolutamente extraordinaria. Y la otra página web que me ayudó bastante en este proceso fue Defiende tu Fe, el Ministerio Defiende tu Fe del apologista Martín Zavala. Entonces yo comencé un poco a seguir estas páginas y a contrastarlo con las respuestas de autores protestantes. Y habían algunos que procuraban responder los artículos de Arraiz, y Arraiz respondía a ellos, y a veces se daban como debates por escrito entre artículos. Y yo fui siguiendo eso, pero en general veía la balanza inclinada hacia el lado católico. Me Entiendo. encontraba con que la razón y la escritura y la tradición, la historia, iban para ese lado. Y eso llevó a que ni siquiera en ese momento en que interactué mucho más con los argumentos protestantes, siendo que yo no estaba dispuesto directamente a hacerme católico. O sea, Santo Tomás simplemente me había llevado a un teísmo filosófico bien establecido, pero no propiamente un catolicismo. La cuestión que Santo Tomás me marcó como punto de quiebre es la solución al problema del mal, no un asunto de la Eucaristía o la Virgen María. Pero durante mi investigación siempre veía que la apologética católica terminaba siendo más fuerte en cada cuestión, lo cual me sorprendía mucho, a decir verdad. ¿Y cuándo fue el momento donde dijiste abrazo la fe católica? ¿Qué fue lo que pasó? Es difícil ubicar un momento porque fue como un convencimiento paulatino. Al Claro, pasar por ese proceso de ver el asunto de la Eucaristía y cuestiones de la Virgen María y las imágenes y la historia de la iglesia y el magisterio, etcétera, poco a poco se iba armando todo y cada vez más mi actitud iba cambiando. También comenzaron a cambiar mis actitudes externas, ¿no? con la gente. Pero sí, sí. Pero era bastante solitario, pero ya no estaba en la actitud de agredir. Estaba en la actitud como de retraerme en mi propio mundo de mis investigaciones. Claro, Fue un año en donde la pasé muy aislado respecto de mis compañeros. Estaba yo metido solo en mis lecturas a fondo, ¿no? entiendo. Imprimiendo un montón de páginas a doble cara con letra 8 y sin márgenes, ¿no? Para leer un montón. Y cuando hablamos ya de mi proceso de convencimiento intelectual, eso es un proceso que se dio de forma bastante gradual. Esto es el año 2006, sí. Podríamos decir que más o menos mi convencimiento intelectual de la fe católica, de decir con mi mente, sí, el conjunto de proposiciones y la postura católica es verdad, estaría en los últimos meses, entre octubre y diciembre del año 2006. Mira, Pero un convencimiento intelectual no es lo mismo que una conversión. O sea, una conversión es un regalo de Dios donde uno no es que comprende meramente la verdad como un conjunto de proposiciones verdaderas, sino que la verdad te toca y te transforma. Y eso sucedió después. Cuando yo llegué al convencimiento intelectual de la veracidad de la fe católica, me dije, bueno, ahora lo que queda es comenzar a tener un conocimiento más espiritual de todo esto. Yo ya venía leyendo la Biblia durante todo este proceso. Pero cuando comencé a leer la Biblia luego ya de este nuevo enfoque,
sobre el convencimiento o el conocimiento espiritual sobre la fe católica, que eso era lo que tenía que buscar, como que se me abrió otra dimensión de la Biblia. O sea, podía haber leído de nuevo el Evangelio Juan, que el Evangelio Juan es uno de los textos que más a fondo leí durante este proceso, y lo había leído con unos ojos intelectuales, muy a fondo, pero ya cuando lo vi, sobre todo en busca de lo espiritual, muchas dimensiones que no había entendido en la primera lectura se me comenzaron a abrir. Comencé a llevar en esa época que eran vacaciones de colegio, justo una vida mucho más retraída y solitaria, mucho más encima, y básicamente dedicaba todo mi día a salir a pasear con la Biblia, ponerme a leer, orar, meditar. Si veía televisión, lo único que veía era el canal Pax TV, Vidas de Santos, películas religiosas, etcétera, y comencé a empaparme mucho de espiritualidad en en mis lecturas, en lo que oía, en todo, en todo. Pero esto no se trata de algo que haga uno. El punto de quiebre vino el 14 de febrero del año 2007. Ah, te lo acordás encima la fecha. Sí, porque es inolvidable y fue un punto de quiebre muy obvio, muy claro. Es como que en un momento en que estaba con mis meditaciones así espirituales, filosófico-teológicas, etcétera, dando vueltas mientras yo caminaba ahí por mi casa, estaba por el tercer piso, me acuerdo. De repente sentí como una iluminación, como una luz que me abarcaba, me cubría, me daba calor, comprensión, todo es una luz. Y ojo, o sea, no quiero decir en el sentido de un iluminado que desde dentro de mí, mi inteligencia sale una luz, no. Era una luz desde arriba maravillosa que venía una persona pequeña y miserable, pero la experiencia es tan clara que no la puedo negar, es absolutamente innegable, como el hecho que tengo una nariz. Entonces, básicamente lo que fue esa luz fue una transformación en mi mente y en mi corazón de entender que absolutamente todas las cosas se explican solo por el amor, que el amor es la esencia metafísica de todo, que es la esencia de Dios mismo, que el amor verdadero no es una persona o experiencia, sino que el amor es el sustento ontológico, el ser de todo, y que toda cuestión de la humanidad puede entenderse en términos de amor o la falta de amor. En otras palabras, fue como una especie de comprensión inmediata de todo a partir de la esencia de Dios que es el amor. Podría calificarlo más como una experiencia mística que una experiencia intelectual, ¿no? Ahora, Es una experiencia mística que abarcó todas las dimensiones de mi persona y para cerrar la idea, ¿no? Decir que, de nuevo, es un regalo que me sucedió en un momento. O sea, yo no digo que yo sea un iluminado, que tipo profeta, sí, sí, las sí. 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo que digo es que a una persona miserable como yo, Dios le regaló esa experiencia ese día. Y eso fue mi conversión, porque mi conversión fue un regalo de Dios. Ahora, qué raro, tengo que ser honesto, ¿no? Pese a que yo creo con todo mi corazón en esta clase de experiencias, es rarísimo escucharlo de una persona como vos. ¿Por qué lo digo? Porque claro, vos lo que me mostrás a mí en tus debates, en tus videos, en tus conferencias y demás, es un tipo muy analítico, ¿no? Muy sistemático, un tipo pensante, un tipo que yo me imagino que al salir a comprar toma decisiones mediante silogismos, ¿no? Si el pan sale esto en X, entonces a mí lo que me das es esa apariencia y resulta que eh, le das mucha importancia a la experiencia mística. Sos un tipo que cree en esta clase de experiencias. eh, y es algo que no solamente te ha ocurrido a vos, le ha ocurrido a muchísima gente. Hay muchísimas experiencias que podríamos tratar, ¿no? Pero nunca hubiera pensado que una persona como vos creería y le daría lugar a este tipo de experiencias. Te soy honesto. No sé si podés extender un poquito más ahí el por qué es que crees en esto. Bueno, uno, creo en la experiencia mística como creo que tengo nariz. O sea, me es tan absolutamente evidente por la experiencia propia e innegable que no lo puedo
No lo puedo negar, o sea, no tengo de otra. Por otra parte, creer en la experiencia mística es una parte natural también de tener la fe católica. Esto no significa que uno tiene que prestar oídos a toda alegación de experiencia mística, Claro, pero creer que hay experiencias místicas genuinas es algo propio del católico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la tradición espiritual católica tenemos a Santa Teresa de Ávila, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresita el Niño Jesús. De hecho, mi santo favorito no es Santo Tomás de Aquino. Mi santo favorito es este señor, no sé quién San es. Luis, San Luis María Griñón de Montfort, autor del Tratado de la Verdadera Devoción. Y él, cuando uno ve su vida, es un hombre de mucho nivel intelectual, pero sobre todo lo que me enamoró de su vida más que su nivel intelectual, que es gigante, es su característica de místico en la oración, de asceta en el sufrimiento y de absolutamente entregado al servicio de todos en la caridad. Mi referencia es Cristo, pero Cristo ha querido reflejarse de modo especial para cada uno de nosotros, así como cada persona tiene una experiencia especial de Cristo y la experiencia de Cristo que has tenido tú en tu vida no es exactamente la misma que tengo yo. Del mismo modo, bajo la fe católica, podemos pensar que Dios mismo nos puede regalar también el ver determinadas facetas de la luz de Cristo a través de algún santo. Porque miren lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 11:1. Imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. O sea, el propio Dios en la escritura inspirada quiso poner a Pablo como referencia de imitación de Cristo. Mm. No dijo Pablo, imiten a Cristo nomás, nada más, ¿no? Porque lo único que importa es solo Cristo, solo Cristo. No, Pablo dijo, imítenme a mí, así como soy imitador de Cristo. Entonces, un imitador de Cristo que para mí ha tenido mucha importancia es este hombre, que es un místico, que se retiraba a las montañas en el frío a orar y desde esa oración escribía sus libros, como el libro Amor de la Sabiduría Eterna, que es de una mística extraordinaria. Y para cerrar, yo doy mucha importancia al misterio de la cruz, mucha importancia. Yo no he hablado mucho de esto, más adelante hablaré más sobre estas cosas seguramente, pero yo tengo mucho aprecio y mucha centralidad en mi mente, en mi espiritualidad, al misterio de la cruz, al punto que yo siempre escribo cruz con mayúscula. La C de cruz la pongo con mayúscula porque me da la gana, por decirlo así, independientemente de que los correctores ortográficos o lo que sea me digan otra cosa, no, yo lo pongo siempre con mayúscula. Para mí eso es algo muy especial y la cruz misma es como un matrimonio místico. Cristo y su iglesia se casan en la cruz. Es un matrimonio místico hermoso. Noten que cuando Cristo resucita, ¿qué trae él? Así que yo me he casado, por ejemplo, y traigo mi anillo de bodas. Hubo una ceremonia de bodas y aquí está mi anillo. Del mismo modo, Jesús traía su anillo de bodas. Cuando resucitó dijo, miren los huecos de los clavos en mis manos, miren la herida en mi costado. Cristo se casa allí, se compromete, hace ese compromiso con su iglesia en la cruz. Y es ese mismo compromiso el que místicamente, de forma atemporal, porque en Dios no importan las barreras de tiempo-espacio, está conectado con la boda del Cordero en el cielo. La experiencia mística, por lo tanto, para mí es absolutamente central y está dentro de lo racional, en el sentido, o mejor dicho, suprarracional, en el sentido que supera nuestra razón natural, pero no la contradice. El propio Santo Tomás tuvo también experiencias místicas al menos 2 veces en su vida. Wow, tremendo eso. A mí me fascina esta clase de temas y probablemente en otra oportunidad te moleste para poder retomar esta clase de asuntos porque lamentablemente en ciertos círculos cristianos donde prevalece el intelectualismo, se deja de lado todas estas cosas. Y eso me parece muy pobre, te soy honesto, porque creo que Dios es tan bueno que ha permitido que vivamos una experiencia con Él de forma plena. Y la plenitud del ser humano no se limita únicamente a su intelecto, sino trasciende las barreras del intelecto, ¿no? Entonces me parece que es fascinante y mucha gente se pierde la riqueza de todas estas cosas. Es racional pensar en la existencia y la experiencia mística a partir del amor de Dios, por Claro. lo que tú mismo estás diciendo. Y por ejemplo, yo mismo
que amo a mi hijita, no simplemente le enseño cosas, le doy instrucciones o le doy de comer. Hay momentos, por ejemplo, en que agarro a mi hijita y le doy vueltas y damos vueltas juntos, así estamos dando vueltas y ella se ríe y le gusta. Y de mi amor de padre me sale querer darle esa alegría de que estamos dando vueltas juntos. Algo así creo que es la experiencia mística que nos quiere brindar nuestro Padre Dios. Ahora, dando vuelta a la página, vos ya sos un tipo que abandona el ateísmo, ya sos un tipo que ha cambiado su carácter, ¿no? Y ha abrazado ya la fe católica. En Ujú. un momento en tu vida empezás a llevar adelante una labor apologética. En esta labor apologética, que es, creo, tal y como vos lo mencionás, ¿no? El principal perfil que conocemos de Dante Urbina, en esta labor apologética, ¿cuáles son aquellos recuerdos que tenés de los resultados que el Señor te pudo haber mostrado? Viste que muchas veces hay mucha gente que dice, no, la apologética no sirve, no, los debates no sirven porque no convencen a nadie, ¿no? ¿Tenés algún que otro resultado que el Señor... Sabemos que todo es obra de Dios y no nos queremos adjudicar la gloria de Dios, pero hay veces que Dios es tan bueno que en la tarea que nos manda hacer nos comparte los resultados simplemente para que nos gocemos junto con Él en esta tarea que Él nos ha llamado a hacer simplemente porque es misericordioso. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos resultados, algunas de esas testimonios y demás que vos decís, esto la verdad que me impactó? Bueno, podría decir que el primer resultado es en mí, en el sentido de que este compromiso con la apologética nace de que, como dije, mi proceso de conversión fue muy solitario, incluido esa experiencia espiritual. Pero luego yo vuelvo con 16 años a cursar el último año de secundaria y yo había descubierto una verdad maravillosa. Había encontrado esa verdad que tanto había buscado, pero me encuentro con que mis compañeros no conocían, no comprendían esa verdad. Y luego, teniendo amor en mi corazón y viéndolos, pues quería que todos conociesen esa verdad. Y eso es lo que ha quedado en mí hasta ahora y espero por gracia de Dios llegar hasta el final de mis días con eso. O sea, con ese deseo de que primera de Timoteo 2:4 todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Y quiero que esa voluntad de Dios esté presente siempre en mi corazón. Y al menos el primer testimonio que puedo dar sobre mi labor apologética es ese regalo que Dios me ha dado de poder mantener en mi corazón como ese fuego, como un fuego. Siempre cuando contemplo esto es fuego, de que todas las personas se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Noten la cláusula completa, no es simplemente, que todos se salven, entonces simplemente oremos y tolerémonos todos, no importa en qué creas, simplemente con que creas en Jesús, todos estamos unidos. No, no, no. Es todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Las dos cosas. De este modo, yo no deseo la perdición de nadie. O sea, yo puedo enfrentar a muchas personas y puedo enfrentarlos con mucha dureza, incluso argumentativa, y mi actitud puede ser como bastante proactiva en debatir y desenmascarar y refutar, etcétera. Pero yo no quiero la perdición de nadie. O sea, yo muchas veces a personas que encuentro como, por decirlo así, enemigos intelectuales, no personales, sino intelectuales o religiosos o ideológicos o personas que se identifican a sí mismos como enemigos personales míos o que me tienen algún tipo de animaversión, lo que sea. Yo quiero que se salven y muchas veces oro por esas personas. Entonces, el primer fruto del apologético, el primer beneficiado soy yo de ese regalo de Dios de mantener ese amor en mi corazón. Pero ahora sí, yendo al sentido de lo que me preguntas, es difícil resumirlo porque a decir verdad, por gracia de Dios, por regalo inmerecido, he tenido oportunidad de ver muchos, muchos, muchos frutos. O sea, si alguien dice que la apologética no sirve para contribuir a una conversión, o sea, por fuera yo puedo esbozar una pequeña sonrisa y por dentro me estoy riendo a carcajadas, en el sentido de que para mí me es muy evidente que eso es falso. Ojo, no digo que la apologética por sí misma de modo de causa formal, para hablar en Claro. lenguaje tomista, sea lo que convierte a las personas. Es simplemente un medio, funciona como una causa instrumental. La causa formal va a ser la gracia de Dios, el Espíritu Santo, etcétera. Pero el Espíritu Santo ha querido utilizar medios. Como dice Santo Tomás, la causa primera actúa a través de las causas segundas. Entonces, he de decir
que pude lograr que muchos compañeros míos en el colegio, en el último año de secundaria, se acerquen a Dios, se acerquen a la fe cristiana, católica, etcétera. En la universidad tuve oportunidad de discutir con múltiples ateos, agnósticos o personas tibias en su fe y pues al comienzo no se lograba resultado y luego pasaban algunos meses o algunos años, pocos años, 1, 2, 3 años, y te encontrabas con estas personas haciéndose preguntas, algunos de ellos convertidos, algunos de ellos comprometidos con Cristo. Pero eso era básicamente para mí como un trabajo apologética en privado. No, yo no era conocida públicamente como apologista, pero sí hablaba con muchas personas y dentro del contexto de mi colegio y luego de la universidad era conocido como el tipo al que le podías ir a preguntar tus dudas, por decirlo así, ¿no? Pero luego, cuando yo termino la universidad, yo termino en 2012, en 2013 tengo este conocido debate, ¿Dios existe o no existe?, contra el representante de la Asociación Peruana de Ateos, Luis Arbaiza. Y ese debate se hizo muy conocido, muy, muy conocido. Está ahí en mi canal de YouTube. Y entonces, si se dice que la gente, que los debates no sirven para nada, que nadie se convierta a partir de debates, etcétera. Ok, o sea, difícilmente alguien va a ver un debate y convertirse al segundo siguiente y decir, oh, me vuelvo teísta, me vuelvo cristiano y me entrego a Cristo. Difícilmente. Puede pasar. William Lane Craig, por ejemplo, menciona que encontró un caso en que sucedió que él enunció el Calam y al final del debate se acercó alguien a decirle, cuando usted terminó de decir eso, yo me entregué a Cristo, ¿no? Puede pasar, pero es raro. Pero lo que he visto que es relativamente común es que hay muchas personas que me escriben años después y me dicen, vi ese debate y a partir de ese debate comencé a cuestionar mi ateísmo o comencé a cuestionar mi agnosticismo y comencé a ver más videos tuyos, comencé a leer la Biblia, comencé a investigar más y ahora soy creyente, ahora soy teísta, ahora soy católico, ahora quiero abrazar la fe católica, etcétera. Entonces, lo que me encuentro es que en gran parte los debates no generan un efecto automático y creo que ningún apologista espera que se genere ese efecto, pero suelen generar una semilla en la persona de modo instrumental y esa semilla eventualmente va creciendo. La cantidad de personas que han accedido a mi material a partir de mis debates es grande, porque lo que es más conocido de mi actividad son mis debates. Pero con base en mis debates hay personas que por ahí compran un libro mío y leyendo el libro se convencen del teísmo. Tal vez no se llegaron a convencer propiamente con el debate, pero con el debate se comenzaron a cuestionar y al cuestionarse comenzaron a investigar más sobre mi trabajo, les interesó, compran un libro mío, ven más conferencias mías y se vuelven teístas. Y habiéndose volvido teístas, tal vez me escriben y me dicen, oye, ahora creo que me inclino hacia la religión cristiana, pero no sé cómo buscar, cómo profundizar y le puedo enviar material a la persona. O hay algunos que me dicen, mira, yo ya soy creyente luego de este proceso, pero no sé si he de hacerme católico o protestante. Tengo estas dudas y pasamos a interactuar. Con esto cierro la respuesta. Mi trabajo público sirve única y exclusivamente para mi trabajo privado. Uno podría pensar que mi trabajo privado, mi vida privada está al servicio de mi trabajo público. No, no, no. Es al revés. El objetivo de mi trabajo público, al final de cuentas, es que haya gente concreta que me escriba concretamente en privado y allí se pueden dar una ayuda mucho más específica, se puede hablar más de corazón a corazón, se puede ayudar guiando procesos de conversión y he de decir que en los últimos 2 años la cantidad de procesos de conversión en los cuales yo he podido participar directa o indirectamente es innumerable, es innumerable. Tenemos, por ejemplo, un grupo WhatsApp de apologistas católicos con unos amigos y es prácticamente que cada semana ingresamos a un converso. Y Wow. estos conversos no es algo sencillo porque se convierten a partir de procesos, no simplemente por un momento emocional, sino personas que vienen estudiando bastante y se convierten. Y hemos venido teniendo una avalancha de conversos en los últimos 2 años. Wow, wow. Ahora, un tipo que te ve a vos, ¿no? Yo siempre digo, el tipo que tiene detrás una biblioteca como la tuya, Dante, llena de libros, ¿no? Un tipo que para responderte te cita a Santo Tomás de Aquino y demás. Digo, este es un tipo que está bien plantado en su fe y luego de su conversión jamás ha atravesado momentos de dudas, crisis de fe y cosas por el estilo. A mí me ha tocado, yo he pasado por momentos de crisis de fe
Y hay ciertos círculos cristianos que creen que el Hijo de Dios, por el simple hecho de ya haber abrazado una determinada fe y haber hasta tenido ciertas experiencias en lo más profundo de la conciencia con Dios y demás, es imposible que atraviese por crisis de fe. ¿Vos has atravesado por alguna, Dante? Por gracia de Dios, nunca he atravesado una crisis intelectual de fe, o sea, en el sentido de que yo pueda pensar de forma Claro. realista o probable que el cristianismo sea falso, ¿no? Este, pero lo que sí he atravesado, claro, es momentos de quiebres existenciales que han puesto a prueba mi fe. He tenido yo también mis fallas, he tenido mis momentos de alejamiento o apagamiento espiritual, he tenido mis momentos de fallas consecutivas y sin levantarme, etcétera. Sí, eh, felizmente esos periodos más difíciles han pasado antes de mi trabajo público y eso pues creo que también es un regalo de Dios y ruego a Dios que me ayude siempre con esto, dependo totalmente de su gracia, porque claro, cuando uno ya es una persona que hace trabajo público, lo que uno puede entrar en una crisis de fe, etcétera, puede generar efectos sobre otras personas. Y lo último que yo quisiera sería dañar la fe de alguien, ¿no? Más bien toda mi lucha en la apologética es Lo para contrario. resguardar la fe, para ayudar la fe, para apoyar la fe, no confundir, no poner en situación de debilidad o zozobra a la gente, ¿no? Pero sí he tenido mis momentos, ¿no? Al mismo tiempo tengo mis imperfecciones. Mis imperfecciones son continuas y uno tiene que levantarse. Pero eso, digamos que refuerza mi convicción en la gratuidad de la gracia de Dios. O sea, cómo Cristo puede amar a alguien como yo. Y cuando me doy cuenta que Él ha amado tanto, tanto, tanto a alguien como yo, tengo la plena seguridad de que puede amar a cualquiera. Ah, Entonces, para mí nadie está excluido del amor. ahora, Yo excluyo las proposiciones falsas, y con esto cierro, yo soy muy enfático, casi hasta furibundo, en excluir cualquier proposición falsa de la verdad. Así de simple, yo excluyo postura de la verdad y soy extremadamente excluyente en el rango de la verdad. claro. Pero en la cuestión del amor, no. O sea, si Jesús me ha amado tanto a un miserable como yo, que le he fallado tanto y que tengo también mis fallas aquí y ahora, pues ¿cómo voy a creer que no va a amar a otra persona, no? Y esto que haces referencia respecto a existenciales y a tropiezos naturales de seres humanos imperfectos, ¿atravesaste por algún momento donde, viste, a mí me ha pasado y recuerdo que 15 minutos después estaba tratando de cualquier forma hacerle llegar mi pedido de disculpas a Dios, mi perdón, Señor, perdoname. ¿A vos te ha pasado en algún momento levantar tus ojos al cielo y hacer un reclamo, un Dios por qué, pero un Dios por qué no simplemente salido del corazón, sino también como una especie de recriminación por algo? Sí, 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 me ha pasado, o sea, dentro de esos momentos de crisis existencial, espiritual, sí he pasado también por esa debilidad. Es decir, hay algunos que cuando ven cómo yo abordo el problema, el mal, y abordo las objeciones ateas, etcétera, soy como una especie de tipo insensible que nunca ha sufrido o que no entiende el sufrimiento humano. No. Yo invitaría a las personas que así piensan a que revisen la conferencia, se titula El problema del mal, ¿refuta la existencia de Dios? Una conferencia como de hora y media. También tengo una entrevista titulada eh, ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Y quisiera que en esa ocasión viéndolo, y incluso si ya lo han visto antes, o sea, lo contemplen ya bajo la premisa de que no se trata de una persona que es insensible al sufrimiento o ajeno al sufrimiento humano hablando sobre el sufrimiento humano, sino que yo he pasado por todas esas cosas. Y he pasado también, sí, por decirle, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Cómo es posible? Y etcétera, ¿no? Y esas caídas mías me ayudan también a comprender la debilidad de otros, la debilidad de otros. A veces yo cuando aconsejo a las personas puedo ser duro, pero es que a veces siento que las personas necesitan que alguien sea duro, pero lo que yo no hago es abandonar. O sea, si tengo que ser duro 80 veces con una persona que me pide 80 veces ayuda, 80 veces estaré ahí y le daré el consejo firme y si tengo que ser duro, seré duro. Pero no se da el caso que yo le diga a una persona, no, no, hasta aquí nomás contigo, ya no más, para ti no hay más ayuda, no.
Lo que sí va a suceder es que sí ando muy ocupado y muchas veces demoro en responder porque estoy ocupado, pero trato siempre de responder. Bien, sí, a mí también me pasa. Ya para ir en el camino final, en el tramo final de esta conversación, que yo la estoy pasando genial, no sé vos cómo la estás pasando, Igual. espero que la estés pasando bien. Em, Recuerdo la primera conversación que tuve con el padre Javier Olivera Rabasi. Él me dijo algo que me quedó grabado, ¿no? Me dijo básicamente lo siguiente. Me dice, eh, puedo creer, estoy parafraseándolo, ¿no? Pero si llega a ver este video el padre, que me corrija si no es así en los comentarios. Puedo creer que hay algo de genuino en lo que me estás diciendo respecto a mi conversión, ¿no es cierto? Respecto a mi abrazar la fe católica. Dice, puedo ver que hay algo genuino en lo que estás diciendo porque esto se da en uno de los momentos más difíciles que atraviesa la iglesia. ¿En qué contexto me lo decía? Luego empezamos a charlar y empezamos a conversar respecto a ciertas, ciertas discusiones que hay dentro del seno de la iglesia y cómo la iglesia por fuera y por dentro parece estar siendo atacada. Mi pregunta para vos, Dante, es, ¿qué análisis haces de la iglesia en la actualidad? ¿Qué opinión tenés respecto a la iglesia? Hoy por hoy vemos, ¿no? Lo que está causando más ruido, me parece a mí, que recién entro, lo que está ocurriendo en Alemania, ¿no? El famoso sínodo alemán y demás. ¿Cuál es el análisis que haces de la iglesia hoy por hoy? A la Madre Teresa en una ocasión le preguntaron, si usted pudiera cambiar algo del mundo, ¿qué cambiaría? Y ella dijo a mí, yo soy parte de la iglesia. Entonces, cuando veo los problemas de la iglesia, que sí que tiene muchos, muchos, muchos problemas, yo digo, ¿puedo yo cambiar a tal o cual obispo alemán que no me gusta mucho lo que hace? No veo que tenga mucho margen. ¿Puedo yo directamente dirigir mi voz al Vaticano y asegurarme que se me va a escuchar para que deje de hacerse esto X que no me gusta o que no me parece, o se comience a hacer esto X que sí me gusta o que me parece? O en lugar de hablar de gustos o pareceres, hasta podría citar fuentes, esto que va en línea con tal documento, en lugar de aquello que va en contra de tal documento, etcétera. Pero cuando contemplo esa cuestión, me encuentro con que lo que yo puedo cambiar es a mí mismo, puedo tomar la luz de Cristo, hacerla brillar en la iglesia y tratar de iluminar con esa luz, no mía, sino de Cristo, a la mayor cantidad de personas posibles. Mira, la iglesia, y eso también lo sabe muy bien y lo ha documentado muy bien el padre Javier Olivera Rabasi, en sus investigaciones sobre la historia de la iglesia, ha tenido muchas crisis, muchas crisis. La de hoy en día es particular y es muy, muy seria y tiene sus particularidades. Yo no voy a decir meramente que es como las anteriores. En las anteriores han tenido otros aspectos que han sido más graves y otros menos graves, también, o sea, depende de qué ángulo se mire. Pero pensemos en la crisis del siglo XIII. En el siglo XIII la crisis es curiosa porque la iglesia tuvo mucho poder temporal. El pico de poder temporal de la iglesia fue en el siglo XIII, de poder económico, cultural, político, influencia, etcétera. Pero Jesús le mostró a San Francisco así que su iglesia se estaba cayendo y que había que reconstruirla. Y San Francisco Asís, ¿cómo hizo la reconstrucción en línea con lo que Cristo le inspiraba en su corazón? Bueno, primero de modo sencillo intentó reconstruir materialmente como un pequeño templo, pero luego en el fondo la vía era comprometerse con el Evangelio, vivir a fondo el Evangelio. Y la forma en que Jesús quiso inspirar a San Francisco Asís esa vivencia del Evangelio era en humildad, en pobreza. Y en ese momento, ¿por dónde venía la crisis o vicio de la iglesia? Venía por el lado de, pues, mucha riqueza, mucha opulencia, mucho poder. La iglesia tenía y tiene la doctrina verdadera, y San Francisco así en ningún momento se tuvo que rebelar contra la doctrina para reformar la iglesia, pero tenía que combatir esas actitudes. ¿Pero cómo lo iba a hacer? ¿Metiéndose en Twitter y lanzando Twitter contra el Papa y los cardenales? No, lo que hizo fue cambiarse a sí mismo
y un conjunto de otros loquitos lo siguieron, la orden franciscana, y eso ayudó mucho a reformar las cosas. Y así a lo largo de la historia de la iglesia, Dios ha suscitado personas que hacen eso. Entonces, gran parte de la crisis de la iglesia hoy en día es que se ha perdido el amor a la verdad. Se trata de un amor sin verdad o una verdad sin amor. Por un lado tenemos grupos modernistas, y aquí ya hablo un poco más explícitamente sobre la crisis de la que me preguntas y que sé bien cuál es, porque es obvio para todos los que somos católicos. Hay grupos modernistas que te venden una lógica de amor sin verdad. No importa la doctrina, no importa el magisterio, la tradición, lo que haya hecho el padre de la iglesia, la escritura. Lo importante es que aquí que nos amemos, que vayamos con los soplos del espíritu, que estemos en comunión, en diálogo, en ecumenismo, bla, 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 bla. Entonces, el modernismo hoy en día se manifiesta como un vicio de vender, de pretender el amor sin la verdad. Y por otra parte, hay ciertos grupos ultratradicionalistas, no digo las personas que valoran la tradición, sino ciertos grupos particularmente cerrados, casi sectarios con el tema de ciertas tradiciones concretas, no la tradición con T mayúscula, por más que ellos digan que se basan en eso, que terminan en una lógica de verdad sin amor, de citarte un montón de documentos, de liturgia y de papa y no sé cuántos, pero que terminan en una especie de actitud tóxica que no ayuda propiamente a extender lo que es el Evangelio. Se termina convirtiendo la tradición en un fetiche. Y la fe católica no es eso, no es el fetichismo de la tradición. Valora la tradición, pero no lo convierte a ese punto deformado. Entonces, yo creo que la batalla que hay que dar hoy en día en la iglesia es decir la verdad con amor y tener amor por la verdad. Y eso va a implicar que gente con tendencia modernista a uno lo va a criticar de ser un fanático, que no tiene caridad, que uno es un cerrado, que uno es un dogmático, que uno es un soberbio, etcétera, ¿no? Y por otra parte, ciertos grupos ultratradicionalistas dirán, no, que uno es un modernista, que uno es un aguado, que uno no tiene una fe firme, que uno en realidad está coqueteando con el enemigo y que el Concilio Vaticano II es el culpable de todo el desastre y no sé cuántos, y como uno acepta el Concilio Vaticano II, entonces no tiene una fe firme, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que yo creo que hay que cambiar de la iglesia. A mí mismo. Entonces mi compromiso es el amor por la verdad y la verdad por el amor. Punto. Eso es lo que yo puedo hacer. Y si alguno puedo iluminar con eso, pues en buena hora, por gracia de Dios. Genial, buenísimo, buenísimo. Eh, si pudieras, supongamos que tenemos una máquina del tiempo, ¿no? Vamos a pensar un poquito de esta manera. Supongamos que tenés una máquina del tiempo y pudieras regresar a tres momentos en la historia. Ya sea momentos donde no existías o momentos de tu pasado, ¿no? Particularmente ciertas cosas que has vivido. ¿Qué tres momentos elegirías y por qué? Bueno, algo que me gustaría mucho sería poder estar, aunque sea de mirón, en la última cena. Así como yo estar en las afueras del cuarto y asomarme por la ventana y ver a Jesús diciendo, esto es mi cuerpo. Podría incluso ser tal vez, no sé, incluso un animalito que esté ahí, qué sé yo, pero con tal de estar cerca de ese momento en que Él dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, eso sería extraordinario. Otro momento, si yo tuviese la gracia de tener la fuerza, que eso no depende de mí, poder decir en México, viva Cristo Rey y y que me hagan lo que le hicieron a Cristo Rey, matarme. Si pudiera elegir eso, pero yo sé que eso no está en mí y yo no creo tener la fuerza. En teoría uno puede decir, sí, me gustaría ser mártir, no sé cuánto, ¿no? Pero eso es una gracia, porque humanamente uno a la hora de la hora es muy Es cierto. cobarde. Yo puedo decir, estoy dispuesto a morir por Cristo, así como Pedro le dijo, Señor, contigo hasta la cárcel, pero a veces hacen un comentario feo contra mí en YouTube y me entristezco y digo, ay, o sea, ya me hago un mundo por un comentario en YouTube y estoy diciendo, voy a morir, dar la vida por Cristo cuando me critican por ser cristiano o por ser coherente con Cristo, ¿no? Pero si Dios quisiera darme esa gracia,
Me gustaría estar como en ese momento histórico, ¿no? Y el tercer lugar sería ese 14 de febrero del año 2007. Yo podría decir que tal vez, oh, si me dan una máquina del tiempo, iría a cualquiera de los errores de mi vida para ya no cometerlos, pero tomo la frase de San Agustín. Si Dios permite el mal es porque es tan sabio y bueno que del mismo mal sabe sacar un mayor bien. Y en mi vida ha habido muchos males que me han ocurrido a mí y que yo he cometido contra otros. O sea, que otros me han hecho a mí y que yo he hecho a otros. Pero tengo la seguridad de que Dios sabe sacar un mayor bien de eso. Entonces, eso lo pongo en las manos de Dios. Y por lo tanto, si algún momento quisiera retroceder, sería esa experiencia especial del 14 de febrero de 2007. Qué hermoso eso, ¿no? Pero necesito un instante al menos retomar la primera respuesta que diste, ¿no? Y es por lo menos estar de mirón ahí, ¿no? Decimos acá en Argentina, curioseando un poco, ¿no? La última cena y pese a que hay ciertos momentos, yo creo que, a ver, toda la vida de Jesús es para, no sé, es para verla, reverla, experimentarla y demás, ¿no? Pero hay ciertos momentos que son clave, ¿no? Y te pregunto, ¿por qué la última cena y no la resurrección? ¿Por qué la última cena y no ese momento tan doloroso estando ahí en la cruz, pero sabiendo que él mismo en ese momento, ya teniendo el diario del lunes, sabiendo que en ese preciso momento estaba derrotando al pecado, a la muerte, al mismo imperio del diablo, ¿no? Por qué a la última cena y no a otro evento trascendental en la vida de Jesús? Porque Dios es atemporal, Dios no está restringido por el marco espacio-tiempo. Entonces, piensa, por ejemplo, en el cuerpo glorificado de Cristo. ¿El cuerpo glorificado de Cristo aparece después de la resurrección y nunca antes? No. En el pasaje de Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 3, en la transfiguración está su cuerpo glorificado. Al mismo tiempo, en la celebración eucarística de la última cena, Jesús dice, esta es mi sangre que es derramada. No dice que será derramada, que es derramada. Hay académicos protestantes incluso que han estudiado los tiempos verbales implicados allí. Entonces, ¿por qué no la resurrección o la crucifixión, sino la última cena? Es que ese mismo cuerpo que fue crucificado es ese mismo cuerpo que resucitó. La sustancia de ese mismo cuerpo que fue llagado por nuestros pecados es la sustancia de ese mismo cuerpo que venció la muerte. Y ese cuerpo que tiene en su resurrección las marcas de la crucifixión, y ese cuerpo que antes de la resurrección mostró la gloria de un cuerpo glorificado en la transfiguración, ese es el que está ahí presente cuando él dice, esto es mi cuerpo. Entonces, en ese momento ya está todo, porque para Dios no existen esos límites. Y toda esa gloria de ese cuerpo con su sangre, alma y divinidad, y con su crucifixión y resurrección, está ahí. Y Wow. por eso me hubiera gustado estar de mirón. Si en vez de tener una máquina del tiempo tuvieras, no sé, la posibilidad de que un ángel descienda y te diga, Dante, dame 5 minutos, el jefe te está llamando, ¿no? Y tenés la oportunidad de presentarte delante de Dios, hacerle una pregunta. ¿Qué le preguntarías a Dios? Muchas personas podrán pensar que como yo soy tan estructurado, intelectual, sistemático y que se me da bien el hablar rápido y todo eso, como que tendré muchas preguntas para hacerle. Pero yo ya estoy con Dios en la oración y más aún en la adoración eucarística. Y algo que sale muy continuamente en mi oración, aquí comparto algo del fondo mío, es la siguiente frase. Señor, yo no sé nada. Tú eres el que lo sabe todo, tú encárgate. O sea, no me veo ni siquiera en la posibilidad de preguntarle nada, es solo, Señor, yo no entiendo nada, yo no sé nada, tú lo sabes todo. O sea, la gente, claro, cuando me ve externamente puede pensar que yo me asumo como el absoluto todo, que lo sabe absolutamente todo sobre Dios y todo sobre el mundo y todo sobre las escrituras.
y básicamente yo le tengo que decir a Dios en mi oración, Dios, yo lo sé todo, sosténme, ¿no? No, mi oración es Dios, yo no sé nada, ayúdame, encárgate tú lo sabes todo, tú encárgate. Así que si yo estuviera en ese momento, no creo que pudiera formular una pregunta, tal vez solo diría gracias, perdón, diría tal vez una sola palabra o me quedaría sin palabras probablemente. Es lo más probable el último. El, el deleite, ¿no? El poder, el poder disfrutar de Dios muchas veces está poco valorado, ¿no? Por parte aún de los cristianos, ¿no? Y delante de Dios, nada, yo también me imagino como que no te saldría nada más que caer como muerto delante de Él, deleitándose en su presencia, ¿no? Es cierto. Para finalizar, vamos a un pequeño ping-pong. Ok, Yo te digo una palabra o te digo a alguien, te nombro a alguien y vos me decís lo primero que te viene a la mente y al corazón. ¿Está bien? ok, Arrancamos. El primero, Jesús. mi todo, Absolutamente todo. todo. María. Mi madrecita. El ateísmo. Una frustración del intelecto. El Papa Francisco. Un hombre lleno de amor que requiere especialmente nuestra oración. El protestantismo. Un grupo de personas que tienen una maravillosa parte de verdad, pero dentro de esa maravillosa parte de verdad, también elementos de error y que con amor quisiera que vengan a la plenitud de la verdad. El liberalismo. Una herejía económica, una distorsión respecto del orden económico conforme a Cristo. Javier Milei. Un abanderado del liberalismo. Agustín Laje. Una persona que con una mayor profundización en la luz de la gracia puede hacer un bien mucho más grande. César Vidal. Pues un hombre con bastante discurso, pero en el que creo se requiere un poco más de rigor. Nuevo Orden Mundial. Una realidad que a veces es exagerada o mitologizada por algunos, pero desdeñada ignorantemente por otros. Es algo real, pero que hay que ver en su real dimensión. Y eso requiere salir de simplificaciones burdas en un sentido u otro. Y por último, Dante Urbina. Una nada traidora amada por Jesús. Amigo, yo la verdad que lo disfruté mucho. Te agradezco mucho por este tiempo. No sé si querés despedirnos con unas palabras finales. Sí, básicamente acá pues como que se ha podido ver un poco de lo que yo soy, como dice tu programa, más a fondo. Y dentro de eso, pues se ve en mi historia bastante regalo de Dios, mucho amor de Dios. No digo amor de mí, mío a Dios. Mi amor hacia Dios es extremadamente deficiente e inconstante, aunque lucho día a día porque sea mejor. Así como en la Iglesia Católica, en la misa, a veces decimos, creo Señor, pero aumenta mi fe. Una oración que yo suelo hacer es, te amo Señor, pero aumenta mi amor, porque sé que mi amor es extremadamente pequeño con respecto a lo que Él merece y con respecto a lo que yo debería tener de amor por Él. Pero quisiera que la gente vea en mi historia la historia de amor, pero no de amor de mí hacia Cristo, que es muy poco, sino el amor de Cristo hacia mí. Y viendo mis defectos y mis pecados, y mientras más defectos y pecados me vean, más fuerte es ese testimonio, significa que Cristo ama, ama. Y si me ha amado a mí,
que le he fallado varias veces, que he renegado contra él, que he combatido a su iglesia, que he querido destruir su iglesia, que he humillado a personas sencillas que tienen fe, que he golpeado a compañeros míos, que he tratado mal a muchas personas y que incluso después de mi conversión no he sido perfecto todos los días de mi vida, sino que todos los días he tenido mis caídas, defectos e imperfecciones. Si una persona así es amada tan intensamente por Cristo, así como yo sé que me ama, pues ¿crees que no te va a amar a ti igual, como mínimo? O sea, yo soy un miserable que no merece ese amor y Cristo me ha ayudado tanto y me ha dado tanto. Yo tengo la absoluta seguridad de que cualquier persona que me esté escuchando, no importa lo que hayas hecho, no importa quién seas, no importa incluso lo que le hayas fallado, traicionado a Cristo ahora en la mañana o hace media hora o de aquí a media hora o una hora o al día siguiente de que veas este video, Cristo te ama muchísimo, te ama muchísimo. Yo tengo esa seguridad porque me ama a mí. Y si nosotros amamos es porque Él nos amó primero. Amigo, mil gracias. No sé si la pasaste bien. ¿La pasaste bien? Súper, súper. Bueno, eso es misión cumplida para mí. La verdad es que me encantó tener esta conversación con vos. Un montón de cosas quedaron en el tintero, un montón de puertas que podrían haberse abierto, pero seguramente tendremos la oportunidad de poder repetir una conversación así y seguir explorando ese maravilloso mundo que nos has presentado. Así que te agradezco un montonazo. Y a toda la gente que estuvo acompañándonos, que vio este video y que le dio un like, que lo comentó y demás. Te pedimos que compartas esta clase de contenido que estamos haciendo. Si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal, dale un like, compartilo con alguien, mandalo a un grupo de WhatsApp y demás para que podamos seguir creciendo. Mi nombre es Santiago Alarcón. Te espero en nuestro próximo episodio. Chau, chau.